Vale, pues yo creo que ya han pasado 3 minutos. Será apuntando gente, imagino, pero empezaremos tranquilamente a presentar el webinar, cómo irá el Bambú webinar de hoy. Como os comentaba en las primeras palabras introductorias, hemos focalizado con el tema del SRAT, el Servicio Activo de Respuesta Activa de la Demanda. Ya lleva un par de años implementado en el mercado español y el año pasado hubo un cambio regulatorio importante que permite una agregación de activos más pequeños, con lo cual ha habido una respuesta bastante más relevante de muchos actores que quieren participar. Y Bambú, como actor tecnológico en el sector de la flexibilidad, pues hemos visto esta evolución, hemos implementado una solución adaptada a esta nueva regulación y con muy buenos resultados, y es lo que queremos compartir con vosotros. Un poco el enfoque es: ¿cuán de viable es este nuevo servicio SRAT con menos de 1 megavatio? ¿Es esto posible? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué tecnologías necesitamos para que esto sea una realidad? Y os demostraremos que con Bamboo Energy sí, esto es posible, está funcionando a día de hoy. Ya ha habido una activación a principios de año, funcionó satisfactoriamente, y os queremos presentar esta tecnología que os puede servir para vosotros, para vuestros clientes finales, para que este servicio se pueda expandir y no solo el sistema mejore en su funcionalidad, en su eficiencia, sino que los clientes finales que tienen flexibilidad puedan monetizarla, y nuestros clientes, las comercializadoras o agregadores en un futuro, pues también puedan aprovecharlo. Comparto con vosotros cuál es el guión de esta presentación. La idea de hoy es contar con dos personas de nuestro equipo: Adrián Martí, que es un Key Account Manager que acompaña a nuestros clientes en el desarrollo de la actividad de flexibilidad, y Gerard Sibit, Project Manager, que se encarga de toda la implementación. Veremos una parte más de acompañamiento del cliente y otra de implementación de la tecnología. Yo mismo soy Manuel San Martí, cofundador y CEO de Bamboo Energy, y hemos participado en varios eventos y es un placer hoy de nuevo teneros aquí. La agenda para hoy es focalizar primero en una presentación, unos 15-20 minutos, y luego dejar un espacio amplio para poder hablar y discutir, preguntar y debatir sobre el tema. Haremos una pequeña introducción, os hablaremos de SRAT, los retos de la agregación y el valor que Bamboo Energy puede aportar en esta nueva regulación. Casos de éxito, es decir, cómo hemos implementado y cómo ha funcionado hasta ahora, una pequeña demo para que veáis cómo esto funciona, explicaros qué viene en el futuro, el nuevo calendario de la subasta del segundo semestre y unas conclusiones. Y finalmente compartiremos una pequeña encuesta y la sesión de preguntas y respuestas. Con lo cual, sin más, dejo el espacio a mis compañeros Adrià y Gerard para que os expliquen exactamente cómo vemos SRAT y qué temas vamos a tratar a día de hoy. Muchas gracias por la presentación, Manel. Es un placer estar hoy aquí. Antes de empezar con el tema, antes de empezar a hablar de RAD, queríamos presentar quién es Bamboo Energy. La mayoría ya lo conocéis, pero Bamboo Energy es una empresa dedicada a la producción de soluciones de software para flexibilidad y optimización de activos energéticos. Estamos formados por un equipo que tiene más de 15 años de experiencia en este sector y desde hace más de 5 años operamos activos energéticos de forma comercial y a escala. Actualmente gestionamos miles de activos a nivel europeo, son activos de todo tipo, desde activos más pequeños a activos más grandes, desde baterías a activos industriales, plantas de generación hibridadas o sin hibridar, baterías delante del contador, poco todo el abanico de diferentes activos energéticos que tienen flexibilidad disponible y que puede valorizarse en los distintos mercados. Operamos en 5 países actualmente, además de España, que es el lugar de donde nacemos. También operamos en Portugal, Francia, Bélgica y Rumanía, y estamos abriendo otros países europeos. Somos un equipo de 38 personas que damos servicio a más de 30 clientes, cada uno con unas características diferentes y con unos portafolios que son muy amplios y muy heterogéneos. Actualmente disponemos de 4 soluciones: lo que es Bamboo Flex, destinado a la gestión de la demanda de activos de consumo; lo que es Bamboo BESS, que es nuestro producto dedicado a la optimización de baterías detrás del contador; Bamboo BPP, que sería el producto dedicado a la parte de generación, tanto la gestión de plantas de generación como hibridación de estas con baterías, como baterías standalone delante del contador. Y tenemos un producto también destinado a comunidades energéticas locales. Además, también tenemos herramientas de simulación y dimensionado de baterías. El tema de hoy es el ERRAT.
El ERRAT, como ya sabéis, es el servicio de respuesta activa de la demanda. Es uno de los mecanismos que Red Eléctrica tiene para balancear generación y demanda. Es un mecanismo que es de últimos recursos, el mecanismo que se activa cuando el resto de mecanismos de los que dispone Red Eléctrica, o sea, la reserva primaria, la reserva secundaria y la reserva terciaria, se han agotado. Y más allá de esto, lo que nos interesa hoy es que es un mecanismo que es muy lucrativo y que requiere poco esfuerzo por parte del consumidor final. O sea, es un mecanismo que permite generar unos ahorros muy importantes con un número de activaciones muy bajo y por lo tanto con un impacto casi nulo al cliente final. Como decía antes, el ERRAT es el servicio es el servicio de último recurso que tiene Red Eléctrica para balancear demanda y generación. Se remunera de dos formas. Por un lado, hay un pago por disponibilidad, es decir, por estar disponible por estar preparado para una activación de Red Eléctrica. Este pago por disponibilidad se define según una subasta semestral que tiene lugar aproximadamente un mes antes de empezar el servicio, es cada 6 meses y que en la última subasta equivalía a un pago de 296.000 euros por megavatio año. Es un pago que es relativamente alto y que en este caso es la suma de 2 semestres según el precio del primer semestre de este año. Además de este pago por disponibilidad, hay un pago por activaciones. Este pago por activaciones no es el resultado de una subasta, sino que es el resultado del precio de la reserva terciaria durante las horas de activación. Durante aquellas horas en que Red Eléctrica efectivamente te obliga a activarte, te pagan también por esta activación, que en el caso de la última fue de 412 euros por megavatio hora. Como veis, el orden de magnitud es muy superior en el caso de la disponibilidad. Por eso es lo que decimos de que es un mecanismo que está muy bien remunerado por la parte de disponibilidad, simplemente por el hecho de estar dispuesto a participar. Las horas en que se participa en este mecanismo están definidas a priori por Red Eléctrica, están definidas antes de la subasta semestral. En el caso de la última subasta fueron 2.279 horas en que los clientes tenían que estar disponibles para poder bajar el consumo. En este caso es un mercado en el que participa una unidad de programación de una comercializadora y esta unidad de programación puede estar constituida por una o varias unidades físicas y cada una de ellas puede tener uno o varios CUPs. Por eso al final lo que participa es la unidad de programación de la comercializadora. Para validar el cumplimiento, para dar seguimiento, Red Eléctrica hace seguimiento de dos medidas. Por un lado, lo que es la telemetría en tiempo real, que permite asegurar el cumplimiento de la disponibilidad y por otro lado el programa diario que permite calcular las activaciones cuando las hay. Aquí tenemos un ejemplo concreto de cómo funciona el mecanismo. En el gráfico de arriba tenéis lo que pasa cuando no hay una activación. En este caso, las horas de RAT para este día son de 7 de la mañana a medianoche y durante todas estas horas el cliente tiene que consumir como mínimo la potencia que ha ofertado en la subasta. Como veis en la línea azul, el cliente en este caso se mantiene siempre por encima de esta línea rosa y por lo tanto estaría cumpliendo con la potencia mínima que ha ofertado en la subasta. En caso de activación pasaríamos al segundo gráfico que básicamente muestra el perfil que hubiera tenido el consumidor y lo que pasa cuando hay la activación. En este caso la activación empieza a las 12 en punto, que es el momento en que Red Eléctrica comunica a los participantes que hay que bajar el consumo y a partir de este momento el consumidor tiene 12 minutos y medio para bajar el consumo, lo equivalente a la potencia que ha ofertado en la subasta. Aquí veis que respecto al consumo que debería haber tenido durante las horas de 12:30 a 2:30, pues el cliente ha conseguido tener un offset equivalente a este megavatio de potencia que había ofertado. En el caso de la última subasta, esto ha ido obviamente cambiando subasta a subasta, pero las horas ERRAT fueron las siguientes. Durante los días entre semana, de lunes a viernes, es de 7 de la mañana a 12 de la noche y en fines de semana y festivos es de 9 de la noche a medianoche. Como veis, la mayoría de horas están concentrados durante las horas entre semana. El ERRAT pueden participar
cualquier CUPS, siempre que esté dentro de una unidad física con un mínimo de 100 kilovatios de potencia contratada y que esta unidad física esté dentro de una unidad de programación de un mínimo de 1 megavatio de potencia ofertada. Cuando hay una activación, como decía antes, el requisito es que el cliente baje el consumo en menos de 12 minutos y medio. O sea, desde el momento en que se le activan, tiene que conseguir esta bajada en 12 minutos y medio y debe mantener la bajada durante un máximo de 2 horas. O sea, esto es un máximo, pero podría ser que la activación acabara antes. En todo caso, esto sería lo máximo que podría estar. Hay mucho debate de si el ERRAT va a continuar o no va a continuar. Aquí no vamos a daros la respuesta. Lo que sí que hemos visto es que a lo largo de los años el pago por disponibilidad, que es el que, como decía antes, es el que es mayoritario, el que tiene más volumen, ha ido aumentando a lo largo de los años. Desde 2023 hasta 2026 ha aumentado una media del 19% anual. Si esto va a acabar o no, no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que en la última subasta quedó potencia sin asignar, o sea, Red Eléctrica definió unos requerimientos que no se llegaron a copar, o sea, la potencia que Red Eléctrica pretendía asignar en el mecanismo no se llegó a ocupar toda y por lo tanto todavía hay margen para que entren más entrantes. En este caso, sabemos que la mayoría de los participantes actuales son clientes de gran volumen de consumos altos y donde vemos que hay más margen para que entren nuevos entrantes son en los clientes pequeños, en los CUPS pequeños que pueden participar de forma agregada. Lo de la agregación es algo nuevo desde la última subasta y vemos que aquí es donde hay margen para poder crecer y para que puedan entrar nuevos entrantes en el mercado. Lo que es la participación con clientes, con CUPS pequeños de forma agregada es algo que es nuevo desde la última subasta y presenta una serie de retos que desde Bamboo Energy tenemos las soluciones para darles respuesta. En primer lugar, sabemos que uno de los requerimientos del mecanismo es el envío de señales de telemetría en tiempo real que hay que integrar en el centro de control. Cuando participamos con pocos clientes de volúmenes muy grandes, esto es relativamente sencillo. Cuando participamos con muchos clientes pequeños agregados, esto puede ser un reto para el centro de control. En el caso de la solución que tenemos para el ERRAT, nosotros hacemos todo lo que es la agregación de la señal de telemetría para que de cara al centro de control los CUPS agregados sean solo una única unidad, o sea que sea fácil de integrarla con el centro de control y el resto de CUPS se integren también de forma directa con siempre unos mismos protocolos y unas mismas estructuras, lo que facilita obviamente que el centro de control le sea fácil esta participación masiva. Además, cuando hay una activación, hacemos la desagregación de la señal de activación en todos los CUPS que participan en esta unidad de programación. Después ya explicaremos exactamente cómo hacemos esta activación. Además, como ya sabéis, para el cumplimiento en caso de activación y para el cumplimiento de los requerimientos de red eléctrica, a nivel de UP hay que enviar el programa diario de consumo del conjunto de los CUPS. Esto, cuando participamos con pocos clientes muy grandes que están ya acostumbrados a generar estos programas diarios, es relativamente sencillo. Cuando estamos participando con muchos clientes pequeños agregados, esto se vuelve un reto importante. En este caso, nosotros, mediante nuestros algoritmos y mediante nuestra plataforma, somos capaces de hacer la previsión del consumo cuarto horario a nivel de CUPS y después se pueden integrar estas previsiones de consumos cuarto horarios para poder hacer el envío del programa diario a nivel de unidad de programación. Esto es un reto o era un reto para los consumidores pequeños agregados, no lo es cuando hacemos la previsión desde Bamboo. Por otro lado, también uno de los problemas que nos hemos encontrado es que los clientes tienen miedo, los preocupa el cumplimiento de todas las medidas y del consumo mínimo durante la provisión del servicio del ERRAT. Y esto nosotros le damos respuesta mediante la monitorización de la telemetría con alertas automáticas en caso de pérdida de conectividad
y también con sistemas de alarma y notificaciones en caso de que el cliente esté por debajo del consumo que se le espera. Podemos hacer algún tipo de comunicación al cliente de forma automatizada cada vez que baje por debajo del consumo esperado y de esta forma pueda corregir su comportamiento. Todo esto está disponible en la plataforma Bamboo, donde hay un dashboard donde el agregador puede hacer seguimiento de todo su portafolio y el cliente individual puede acceder a los datos de su consumo porque tienen un acceso individualizado. Por último, otro de los retos es la facturación. Y esto le damos respuesta mediante un reporting mensual de operaciones que permite hacer el cálculo del cumplimiento del ERRAT y asignar o imputar penalizaciones y hacer el pago del servicio. En todo caso, lo que pretendemos es dar un servicio, dar una solución tecnológica llaves en mano que permita a los clientes participar y montar estos portafolios agregados de clientes finales. Nuestra solución no solo se limita en la parte técnica, también hacemos todo lo que es el acompañamiento end-to-end para los clientes. Sabemos que para muchos clientes el ERRAT y sobre todo el ERRAT agregado es una novedad y muchos de ellos no tienen todavía el modelo de negocio definido o no tienen el material comercial o les falta algún tipo de formación para poder participar. En este caso, nosotros hacemos todo lo que es el acompañamiento también al cliente para que pueda desarrollar todo lo que necesite para que pueda participar y pueda crear sus modelos de negocio para el ERRAT, tanto el ERRAT normal como el ERRAT con clientes agregados. Asignamos un camp dedicado y un project manager que hacen todo el seguimiento tanto de la parte comercial como de la parte técnica del proyecto. Además, damos soporte en lo que es la habilitación con red eléctrica y también hacemos una cosa que creo que es muy interesante, que es el análisis de portafolios de forma masiva. Aquí en la gráfica que tenéis abajo a la derecha veis un análisis que hicimos para un cliente con más de 200 CUBs, en que para cada uno de estos CUBs calculamos la potencia óptima a ofertar al ERRAT en base a lo que podía, en base a la curva de consumo que tenía cada uno de ellos y al óptimo en cuanto a penalizaciones e ingresos que podía conseguir. Y a partir de esto calculamos cuál podría ser el ingreso que cada uno de estos CUBs podría conseguir. Esto permite tener una visión clara de cuál sería el valor del portafolio del portafolio de clientes que tiene una comercializadora y además permite tarjetizar, permite hacer una acción comercial directa a aquellos clientes que sabemos que son más interesantes. Muchas veces el cliente más grande no es el más interesante porque lo que marca la participación en el RAT y el potencial que tiene un cliente viene dado más por la curva de consumo que no por la potencia contratada o el consumo global a nivel anual. Y ya, sin más, doy la palabra a mi compañero Gerard, que va a explicaros algunos casos de éxito. De acuerdo, pues yo ahora lo que os mostraré es bueno, cómo se participaría en el RAT con la plataforma Bamboo y algunos casos de éxito de esta participación. Primero de todo, lo más básico es las dos modalidades de participación, los dos tipos de puntos de suministro que pueden participar, que son puntos de suministro con una potencia máxima contratada superior al mega, digamos que son los grandes consumidores que ya podían participar hasta ahora, y que para participarán dentro de una unidad física y que tendrán una instalación de telemedida en tiempo real propia, que transmitirá las medidas de su contador fiscal y su generación de autoconsumo, si es que lo hubiese, directamente al centro de control, y esto iría a red eléctrica. Y por otro lado, el reto principal que ha aparecido ahora, como comentaba Adrià, es para los puntos de suministro de potencia máxima contratada inferior a este megawatt de potencia, tienen que participar agregando todas las medidas que estábamos... Vale, tienen que participar mediante una agregación de los datos, de estos datos de medida y si hubiese también de generación de fotovoltaica. Tienen que participar en una unidad física... ¿Sí? En una unidad física agregada que como mínimo tiene que participar con 100 kilowatts. Y entonces la solución de Bamboo, como exponía Adrià, lo que hace es agregar estos datos para traspasarlos al centro de control agregados en la unidad física
y que ya directamente el centro de control los traspase a red eléctrica, y igual con las activaciones, ¿no? Las activaciones saldrían de red eléctrica, pasarían por el centro de control, que los enviaría a la unidad física de la plataforma de Bambú, que desagregaría esta señal y lo enviaría a cada punto de suministro de diferentes maneras que ahora veremos. Para las activaciones pues podemos distinguir entre dos tipos de activaciones que puede haber en el punto de suministro. Nosotros la llamamos semiautomática o automática. Esto a nivel de lectura y envío de medidas no es nada distinto, es los esquemas que hemos visto. Pero a nivel de cómo se transmite la activación al punto de suministro, pues se puede transmitir a través de la plataforma de Bambú, o bien con una llamada telefónica automatizada, con un mensaje de texto también automatizado, con correo electrónico, que llega al teléfono o dirección de correo electrónico que sea necesaria, para que los responsables del site se encarguen de llevar a cabo esta activación. Como ha comentado Adrià, el primer aviso que emite Red Eléctrica de la activación es 12,5 minutos antes al inicio de la activación, por lo tanto este sería el tiempo que tendrían los responsables para ejecutar todas las operaciones que hiciesen falta para cumplir con la activación. Por otro lado, se puede configurar también una activación automática del SRAT, que se puede realizar a través de señales digitales, a través de un software o un dispositivo dedicado en planta, por lo tanto una señal digital que la plataforma de Bambú envía directamente a este software o dispositivo, y allí va conectada a una lógica que se instala en planta y que activa grupos electrógenos, por ejemplo, o empieza automáticamente el proceso de desactivación de la línea industrial que toque, por ejemplo, para cumplir con la activación sin la intervención de un responsable en planta. De la misma manera, también hemos visto casos donde la misma llamada telefónica, correo o email, que se puede configurar de manera para que se envíe de manera automática, después se puede programar una lógica en planta que desencadene todas las operaciones necesarias para cumplir con la activación, ¿vale? Pues para activar grupos, para apagar procesos, lo que haga falta. Aquí ahora os expondré algunos casos que hemos visto de participación en la rata a través de la plataforma. Hay varios detalles en pantalla. Yo os doy un poco a grandes rasgos los que vemos en pantalla. Son, por ejemplo, en el caso de una depuradora, de una estación depuradora de aguas residuales, que participa con 270 kilowatts ofertados en el SRAT. Por lo tanto, participa de una unidad física agregada, porque tiene menos de 1 megawatt de potencia contratada. Tiene unos ingresos anuales de capacidad, contando con el precio que ha salido de la primera subasta de 2026 de 81.000 euros, y lo que podéis observar es lo que ha hecho falta para llevar a cabo la instalación en este punto de suministro, y una captura de pantalla que después veremos una demo un poco más larga de cómo se puede observar el consumo de esta depuradora en la plataforma de Bambú. Y en este caso, como observaréis, las fechas que están escogidas, que de los gráficos que veréis, es de justo el 28 de enero, donde hubo la primera activación SRAT. Por lo tanto, aquí en la línea azul de consumo total, lo que veis es la bajada de consumo que hubo en planta para cumplir con la activación SRAT. Después se observa también para este punto de suministro la previsión de consumo que calcula de manera automática la plataforma de Bambú, ¿vale? Que sería la previsión para este punto de suministro, que luego se agregaría y se enviaría como programa de la unidad de programación, con todas las previsiones de consumo elevadas a barras de central. Y la diferencia entre este consumo real que hubo y esta previsión de consumo es el cumplimiento de la activación. Es lo que marcaría el cumplimiento de la activación. Aquí, por ejemplo, vemos que lo cumple de sobras, porque tenía una previsión de consumo alrededor de los 600 en ese momento y pasó a consumir unos 200, por lo tanto cumple con los 270 kilovatios ofertados. Pasamos a otro caso, que en este caso sería un proceso industrial. Es un proceso industrial de fabricación de medicamentos, en este caso, que participa RAT con 400 kilowatts, unos 120.000 euros de ingresos solo de capacidad anuales, con el precio de 2026,
y vemos también, pues, de la misma manera el cumplimiento de la activación en el gráfico de la plataforma de Bambú. En este caso, bueno, está configurada con avisos automáticos a través de llamadas telefónicas y de correos para que se active a través de un operario el proceso de activación en planta. Después tenemos un caso también de un grupo electrógeno en una industria que aquí lo que hay configurado es un envío de SMS automáticos que llegan directamente al grupo electrógeno que tiene configurada una lógica que se desencadena a través de la recepción de este SMS. Por lo tanto, este grupo, que es de 700 kilovatios de potencia, lo que hace es bajar 700 kilovatios el consumo en ese momento en planta. Y es lo que vemos aquí para el día 28, el cumplimiento de esta activación. Por lo tanto, los ingresos anuales que habría por capacidad son 210. Aquí, en todos los casos, faltaría sumar los ingresos por el cumplimiento de activación. Otro caso que hemos visto que puede salir bastante bien es la participación de baterías. De hecho, en este caso en industrias con plantas fotovoltaicas, ¿vale? Sería una participación en SRAT que se podría combinar con operación y gestión de la batería 24/7, ¿vale? Lo que haríamos es que mirar que la batería, lo que haría la plataforma Bambú es procurar que la batería siempre está disponible para las horas de SRAT, para actuar como hemos visto que actuaba el grupo electrógeno y asegurar la bajada de consumo de red para cumplir con la activación. Y luego lo que se realizarían serían operaciones behind the meter, fuera de las horas de SRAT, ¿vale? Que consistirían en aprovechamiento del autoconsumo que pueda haber de excedente fotovoltaico, arbitraje de precios de consumo de red, peak shaving para evitar excesos de potencia y las consiguientes penalizaciones. Y esto serviría para minimizar el coste de factura de suministro eléctrico y acelerar también la amortización de la batería. Aquí vemos los resultados. Bueno, esto sería con una configuración de plataforma de un máximo de 2 ciclos diarios por requerimientos de fabricante, de un shock mínimo del 50%, porque sería una batería que se usa como backup del consumo en planta, por lo tanto se quiere tener siempre el 50% para poder sustituir en caso de un apagón el suministro de red, y un site con una tarifa indexada y una instalación de fotovoltaica con excedentes. Aquí vemos que se podrían ingresar 296.000 euros por mega por la participación en SRAT, que esto sería pues el precio que hay por mega ahora mismo de capacidad, y luego unos 20.000 euros de ingresos, de ahorros, pues por todas las operaciones behind the meter que decíamos, ¿no? Entonces estas operaciones behind the meter se pueden realizar independientemente si se participa en RAT o no. Estos ahorros serían superiores si no hubiese participación en RAT, porque se podría realizar durante más horas y sin menos restricciones, este tipo de operaciones. Entonces, a nivel de comercializadora, un caso, por ejemplo, que se podría participar en una arquitectura de participación de la unidad de programación de una comercializadora en la plataforma sería pues tener diferentes unidades físicas con potencias contratadas superiores a 1 megabyte con un solo site, ¿vale? Con un solo site con una potencia contratada superior a 1 megabyte, que participarían con diferentes potencias a SRAT, y luego una sola unidad física donde se agregarían todos los puntos de suministro con una potencia contratada inferior a 1 mega, y que la plataforma agregaría las medidas de todas ellas para participar, en este caso con 1,1 megas en la unidad de programación. Entonces, una unidad de programación de 5 megas en total, ¿vale? Por lo tanto, la plataforma de Bambú lo que hace es generar las previsiones diarias para enviar a comercializadora para que se envíen como programa de la UP, y coordinar toda la conectividad con el centro de control y red eléctrica para la lectura de tiempo real de medidas y las activaciones que puedan llegar también a todos los puntos de suministro. En este caso, con esta participación de 5 megas se podrían llegar a ingresar 1,5 millones de euros anualmente solo de ingresos de capacidad. Sería una UP formada por 12 unidades físicas, 16 CUPs, ¿vale? Y tendrían todos estos requerimientos de instalaciones, y en menos de un mes se podría tramitar la alta con el centro de control en la instalación.
y aquí vemos una captura de cómo se monitorizaría el comportamiento de toda la unidad de programación del cumplimiento de la oferta de capacidad de RAT. ¿Vale? Ahora veremos una demo donde veremos más en detalle estas pantallas. Darme un segundo. Vale, pues aquí podemos ver la plataforma de Bambú, ¿vale? Esto es, digamos, la vista de agregador, por lo tanto de cliente de comercializadora. Aquí vemos información básica de mercado y esta es la parte que estábamos viendo antes, pues donde se ve el cumplimiento de las ofertas de capacidad a través de ver el consumo en tiempo real y histórico de la planta, también la previsión que se está generando automáticamente en la plataforma de Bambú y la capacidad que está ofrecida, que se ofrece en cada hora SRAT. Por lo tanto vemos que hay horas donde hay oferta de capacidad y horas donde no. Estas son las horas de SRAT que hay ahora mismo vigentes. Después aquí vemos para esta comercializadora se podría ver el detalle de cada uno de los sites, ¿vale? Donde se verían, bueno, algunos indicadores de consumo de estos sites, indicadores, también un gráfico con el comportamiento de baterías fotovoltaicas, la previsión de consumo que habría para cada CUPS, como hemos visto también antes más en detalle. Y por último, lo que podríamos ver es listados de, por un lado, las activaciones que se habrían en la plataforma de Bambú, que podrían ser activaciones RAT o activaciones solo de operaciones behind the meter, ¿vale? Para optimizar el coste energético de cada punto de suministro. Notificaciones que serían notificaciones que se podrían ver en plataforma, también configurables para enviar mediante correo electrónico, pues por ejemplo de que se está incumpliendo con la oferta de capacidad de RAT, o que en este caso que estamos viendo aquí que hay dispositivos que están saliendo de sus temperaturas en las que deben operar. Y después avisos de conectividad, donde lo que veríamos es si hay algún problema de telemetry, ¿vale? De pérdida de datos en algún caso, ¿vale? Por lo tanto, esto es la primera vista rápida así de la plataforma en un caso de participación de un cliente con participación en RAT. Os dejo ya con Adrià, que os expondrá las conclusiones de hoy. Gracias, Gerard. Ya para terminar, simplemente queríamos mostraros un poco lo que es el calendario para la próxima subasta. El inicio del servicio del ERRAT para el segundo semestre es el 1 de julio. Sabemos que en base al histórico, la subasta para asignar los CUPs participantes en este segundo semestre será alrededor de finales de mayo, principios de junio. Durante este periodo, entre finales de mayo y el 1 de julio, es el periodo que tenemos nosotros para hacer todo lo que es la alta y la instalación del hardware necesario para participar en el mercado. Y normalmente consideramos que con la confirmación de la participación de los distintos CUPs alrededor de mediados finales de abril, se puede llegar con buen pie al inicio de operaciones en julio. La idea es que desde abril hasta el inicio de la subasta se hace lo que es el análisis de los distintos flexumers, de cómo van a participar en el mecanismo a nivel de con qué activos dentro de sus puntos de consumo, y también las necesidades que hay desde un punto de vista técnico, para poder empezar, una vez la subasta se ha asignado, a hacer la instalación. Y una vez ya empieza el servicio, pues a partir del 1 de julio ya haríamos todo lo que es la operativa en tiempo real. Para concluir, como hemos mostrado, el RAT es un mercado muy lucrativo que tiene todavía capacidad para nuevos entrantes, sobre todo agregados de pequeños y medianos consumidores. Tiene muy pocas activaciones. Este año ha habido una activación. El año pasado no hubo ninguna activación en todo el año. El año anterior hubo 4 solamente y el primer año solo una. O sea que es un mercado que requiere muy poco del cliente final y ofrece un pago muy generoso. Además, el RAT es un producto que es muy atractivo y fácilmente explicable a los consumidores, o sea que es muy fácilmente paquetizable y se puede presentar como una oferta atractiva para los consumidores finales. Y la agregación, además, ofrece una oportunidad
a corto y a medio plazo para seguir participando, incrementar las potencias con las que vamos a este mecanismo y por lo tanto generar más volumen de negocio. Sabemos que al ser un mercado tan atractivo, con la llegada del agregador independiente en los próximos meses va a ser también un caramelo goloso para entidades que se dedican únicamente a la valorización de la flexibilidad. Por lo tanto, también participar en el RAT lo antes posible y asegurar que nuestros clientes participan con nosotros, pues ofrece una forma de protegerse frente a la llegada de este agregador. Por último, la agregación obviamente presenta una serie de retos técnicos, pero desde Bambú los hemos eliminado y ofrecemos las herramientas necesarias para que la agregación sea un éxito y puede generar mucho negocio para el cliente final. Además, hacemos todo lo que es el acompañamiento para asegurar de que no solo resolvemos los problemas técnicos, sino que se diseña un producto que es atractivo, que es interesante y que permite generar nuevo negocio para nuestros clientes, que al final son las comercializadoras de energía. En principio esto es todo. Ahora vamos a pasaros una pequeña encuesta del webinar para que podáis darnos un poco de feedback. Damos 2 o 3 minutos para que resolvéis las preguntas que tenéis en pantalla y después ya pasaremos al Q&A.